en la creación de valor. Entendido, entendido. Están centradas en la creación de valor, en el impacto, en los beneficios. Le dan sentido al trabajo. A mí es una de las cosas que me encanta de los proyectos es ese empezar y cerrar, ¿no? Entonces, las personas que hoy en día o sea, esta nueva generación necesita ese encontrarle el sentido al trabajo, y el empezar y cerrar te da la posibilidad de ver, de analizar desde que empieza hasta que termina, de hacer lecciones aprendidas, de aprender de lo que pasó, de ir aprendiendo. Entonces, ese sentido que le da a quien trabaja en proyectos es súper importante, y por eso se motivan e inspiran, ¿no? Y otra de las cosas que hace y promueve un proyecto, porque necesitan tener resultados a muy corto plazo con un grupo de gente que muchas veces se conocen solamente empezando el proyecto, es que promueven la cultura colaborativa, ¿no? Mucho más que una organización donde quizás el aporte que cada uno hace se puede difuminar. Entonces, todos entendemos que los proyectos creemos que es la solución económica, y sobre todo para los proyectos de desarrollo en los que muchos de nosotros estamos implicados, y el valor que aportan al mundo, ¿no? Y sobre todo a esta región, a América Latina. Pero fíjense que hoy en día, yo puse esto en el año 2020, imagínense, ya han pasado 3 años, y ya en el 2020, ya estamos en 2023, y en el 2030 el 80% de lo que hacen los project managers ya va a desaparecer, las tareas que están haciendo. Ya lo había presentado hace poco nuestra querida, ay, se me fue el nombre, esta chica de Nicaragua que hizo su presentación bien chévere sobre inteligencia artificial. Arleni. Entonces, ¿cómo? Arleni Valle. Arlenita, tan linda, se me fue su nombre. Arlenita. Entonces esto nos obliga, según lo que decía Antonio Nieto, es que a redefinir lo que es la profesión, ¿no? Entonces, ¿cómo reinventamos el liderazgo, la gestión de proyectos, volviendo a los valores humanos, una cosa que es súper importante para la profesión? Y lo dice porque simplemente en la profesión, y todos lo sabemos, nos hemos enfocado mucho más en lo técnico que en esto que es las partes blandas, ¿no? Y que nosotros en PM4R Leadership pues lo vemos, ¿no? Y quienes ya lo vivieron lo han visto. Pero entonces los retos en los proyectos siguen siendo esto que es la alta complejidad, ¿no? Son muchos frentes con los que hay que trabajar, mucha tensión, mucha presión por estos resultados en costo, en alcance, en tiempo, y esa presión, ¿verdad? Que muchas veces, y una de las cosas que traigo aquí a colación, el tema de la conciencia, para darnos cuenta de lo que la presión nos hace todos los días, ¿no? Esta negociación constante, cómo negociar constantemente cuando hay tanto altibajo, y en esta vorágine y el ritmo vertiginoso en el que estamos, cómo podemos mantener esta negociación constante. Y recordar que el 65% de los proyectos fracasan en el mundo, solo 35% logran el éxito. Entonces, ¿cómo manejamos ese fracaso? Porque muchas veces hay cosas que dependen de nosotros si somos directores de proyectos o participamos en un equipo, pero el fracaso está. Sabemos que muchas veces lo que se planifica, y por mucho que se planifique, perfectamente se planifique, todos aquí hemos planificado cosas que no salen. ¿Cómo hacemos el fracaso? ¿Cómo nos levantamos? ¿Cómo hacemos con eso? Pero también entender que se fracasa dentro del proceso. Y luego, una cosa que muchas veces perdemos de vista, y me encuentro mucho en tema de coaching, es la vulnerabilidad de mi reputación, ¿no? Porque muchas de las cosas que voy encontrando dentro de las capas que vamos sacando de todo lo que nos pasa
en la gestión de proyectos, cuando vamos bajando y bajando, pasa esto, no nos ponemos de acuerdo, esto no está funcionando, estas personas no están haciendo su trabajo, y vamos bajando, bajando, bajando las capas, y al final hay mucho de frustración, mucho de emocionalidad respecto a mi reputación, a eso que se juega cada día en un proyecto, si es exitoso o no, ¿no? Entonces, ¿qué genera todo esto de la vulnerabilidad de mi reputación dentro de un proyecto? Entonces, todas estas cosas nos pasan, ¿verdad? Y lo que yo quiero, primero, y por eso les dije que quería, porque la presentación es muy corta, porque quiero que hagamos un trabajo, porque sí, una de las cosas que yo se lo digo siempre a todas las personas con las que trabajo en coaching y en conversaciones de coaching, es que no podemos movernos o tener resultados distintos si no hacemos nada, ¿no? Entonces, hagamos algo, es para sentirse bien, para hacer las cosas hay que hacer cosas. Entonces, lo primero que necesitamos reconocer es que hay malestar. Y esto parece obvio, pareciera que es obvio, pero no lo es, porque una de las cosas que me enfrento yo es que la gente no sabe que está en malestar, ¿no? Estamos tan en la velocidad del tren bala o estamos tan en el piloto automático que no nos damos cuenta, y además hemos naturalizado el malestar. Es decir, bueno, esto es así, pues me llevo mal con mi jefe, esto es así, mi equipo es así, o mis padres son así, si ellos nunca me apoyan, eso no es, pero entonces no estamos haciéndonos cargo porque no nos damos cuenta. Entonces nadie se puede dar cuenta, nadie se puede hacer cargo de lo que no ve. Entonces hagamos un ejercicio, vamos a hacer 1 minuto, y escriban, ¿verdad? No lo van a compartir, así que por favor escriban, porque esto es una reflexión para ustedes, porque yo siempre digo que cuando les digo, creen que van a compartirlo, entonces se cohíben. No, nadie lo va a leer, lo van a leer ustedes nada más. Entonces, quiero que reconozcan una situación de malestar, piensen en su red de trabajo, ¿verdad? Y que piensen una situación de malestar con su jefe, con sus pares, con su equipo, con un interesado, con un patrocinador, con una autoridad, con quien ustedes quieran poner el ejercicio, ¿sí? ¿Desde cuándo están sosteniendo este malestar? Si es que se acuerdan, si es que se dan cuenta, y qué hacen para remediarlo. ¿Bien? Entonces, yo les voy a ir contando, yo les voy a dar 1 minuto para que anoten esto, y les voy a ir contando un poco lo que me pasó hace poquito con una directora de proyectos, que es una directora de una multinacional muy grande, tiene un portafolio de proyectos, y tuvimos una sesión. Entonces quiero un poquito contarles para que veamos el tema del malestar y lo que está ahí detrás, ¿no? Entonces vamos a hacerles 1 minuto, un minutito nada más, y reconozcan esta situación de malestar con alguien, con quien ustedes quieran, ¿sí? ¿Desde cuándo la sostienen? ¿Desde cuándo se acuerdan? ¿Y qué han hecho para remediarlo? ¿Listo? ¿Están escribiendo? Hola, Roger. Carlos, Elías, No Carmen. le van a hablar con todos. Hola. Ok. ¿Ya lo pudieron escribir? ¿Sí? Sí. Ok. Listo. Ok, ya lo escribí.
Entonces, fíjense, les voy a contar, esta persona con la que estaba haciéndole coaching, ella me dice, me llama porque porque tuvo una explosión emocional. Me dijo, necesito ayuda porque tuve una explosión emocional y no me lo puedo permitir. Es una directora, tiene 30 años de trabajo, tiene 30 años de experiencia. Y estaba en una presentación con su equipo y se puso a llorar, ¿no? Se dio una explosión emocional, se puso a llorar. ¿Qué le había pasado? Que ella venía el jefe de la multinacional de afuera, de Europa, y ella estaban presentando sus proyectos. Y en este proyecto, en esta presentación, ella había puesto mucho contenido, y ella no quería, estaba hablando con la persona de marketing, esta persona no la sentía ya que no la apoyaba. La cosa es que hicieron una presentación, la criticaron muchísimo, fue una presentación terrible, eso por técnica, mucha información, y, eh, y ella sentía que no habían puesto lo que ella había dicho. Compartieron una presentación desde un lugar de Colombia, y en la presentación de Colombia, cuando ella estaba mostrando, se dio cuenta que todo lo que ella había querido decir lo habían puesto en la de Colombia y lo habían puesto como ejemplo. Entonces ella se sentía sumamente ofendida, sumamente mal, y cuando estaba presentando a los equipos que se pone a llorar, ¿no? Entonces, en esta situación, ella, lo que primero que me dice es que ella no se quiere sentir así, que qué le estaba pasando. Entonces yo le pregunto que qué le pasaba, ¿no? Y ella me dice, bueno, estoy frustrada. ¿Desde cuánto lo está sosteniendo? Desde hace 3 años. ¿Y qué hace para remediarlo? Nada. Entonces vamos a seguir haciendo el ejercicio y le sigo contando lo que me pasó con él. Entonces un poco para que ustedes vayan reflexionando ustedes mismos sobre este ejercicio. Entonces fíjense que esta es los que hacen hecho leadership, ¿se acuerdan de esta lámina que a mí me gusta mucho utilizarla? Porque fíjense que abajo dice la fuente es Harvard Business Review, on Mental Toughness, o sea, fortaleza mental, que son los 10 mejores leídos del año 2015, creo que es. Entonces, fíjense que lo que dice, y me gusta, porque lo que dice que para tener esta fortaleza mental hay que empezar desde la capacidad física, es decir, desde el cuerpo, ¿no? ¿Por qué? Porque el cuerpo es nuestro gran contenedor, ¿no? Y el cuerpo contiene toda nuestra energía, construye, y la energía nos da resistencia, ¿no? Nos da, y justamente esta energía y esta resistencia que nos da el cuerpo nos recupera mental y emocionalmente. Entonces, si el cuerpo, que es lo que nos sostiene, no está bien, no vamos a poder tener ni vamos a poder sostener capacidad emocional. Y la capacidad emocional es ese clima interno, ¿verdad? Esa energía que se mueve adentro, que a todos nos mueve cuando nos está pasando algo, y que justamente porque la emoción es energía que se mueve y que nos mueve a acciones que nos mueven al desempeño ideal. Y después de tener esa consistencia física y luego de sostener el clima emocional adecuado, podemos recién acceder a la capacidad mental, que es enfocar toda esa energía física y emocional que viene, esa recarga emocional y ese sostenimiento físico, para esto que está aquí en la parte del lóbulo frontal, que es donde se ve toda la racionalización, donde está la toma de decisiones, el pensamiento estratégico, todo lo que tiene que ver con lo cognitivo, ¿no? Y luego de eso es que nos podemos conectar muchas veces con la capacidad espiritual, porque proporciona una fuente poderosa de determinación y resistencia, que es la relación con el misterio de la vida, como cada uno la defina, puede ser Dios, el universo, según la religión que cada uno sostenga, o su conexión espiritual.
Y entonces fíjense que siempre digo que aquí a la izquierda hay unos rituales que nos hacen sostener esto, capacidad, hacer rituales o repertorios, como yo les digo, para sostener la capacidad física, que nos ayuda en la capacidad emocional y que nos ayuda en la capacidad mental, y luego a esto que es la conexión con la vida. Entonces, esto para entender que lo importante que son estos cuatro, pero estos tres eh, estadios, ¿verdad? Para lo que es la fortaleza mental, que es lo que queremos ver. Entonces, y una de las cosas que nos olvidamos, o que yo, o por lo menos yo me encuentro mucho, es que la gente naturaliza la enfermedad, ¿no? El estado natural del cuerpo es la salud, el de la mente es la paz, y en el alma es el amor, ¿no? Esta psicóloga chilena me gusta mucho porque ella ha hecho mucha investigación psicológica en América Latina. Entonces, tiene mucha información muy valiosa y de investigaciones que tienen que ver con nuestra región, ¿no? Entonces, ¿qué hay que hacer para tener el cuerpo en salud? ¿Qué hay que hacer? Porque el cuerpo es lo que nos sostiene. ¿Qué hay que hacer para tener esta alma con amor y la mente en paz? ¿Cuáles son? Y ese es un desafío enorme porque en lo vertiginoso que tenemos todos los días no se puede lograr tan fácilmente. Entonces, esto es un mantra que me encanta, que lo uso mucho porque ya vamos a ver el poder de las palabras y de las afirmaciones que tenemos. Es: nuestro cuerpo es perfecto, nuestro metabolismo maravilloso y nuestro sistema inmunológico súper poderoso. Porque ahí está, lo decía desde la época de Hipócrates, es que el organismo tiene todas las posibilidades de curarse y de regenerarse. Entonces, ¿cómo volvemos a reconectar con el poder y la maravilla de la perfección que es nuestro cuerpo, ¿no? Entonces, ¿pero cómo opera el cuerpo? Me imagino que ustedes deben tener muchísima información y sobre el cuerpo hay muchísima información, pero yo quise resaltar algunas cosas que quizás no lo tenemos tan en cuenta o es lo que yo me voy encontrando cuando hago coaching. Y es, primero, la biología del cuerpo que es tan perfecta. Y uno de los descubrimientos más importantes que se han hecho en los últimos años de la neurociencia es la neuroplasticidad, ¿no? ¿Y qué nos dice la neuroplasticidad? Porque hasta el siglo pasado, que hace 20 años, nada más se pensaba que nosotros nacíamos con unas neuronas y ya las neuronas que nacías ya no se podían cambiar. Ahora no, las neuronas crecen, se reproducen, se cambian, las conexiones sinápticas, todas estas cosas que antes sentíamos que no se podía, ahora sí se puede. Y para lo que ve, ustedes busquen neuroplasticidad para los que quieren profundizar. Y esto tiene mucho que ver porque esto nos ayuda al aprendizaje y el aprendizaje es la base de la transformación. O sea, la transformación es producto del aprendizaje. Y como ya lo vamos a ver más adelante, es cualquier malestar que tengamos se resuelve con algo que necesitamos aprender. Entonces, pero necesito creer que es posible aprender para transformar. Entonces, biológicamente estoy constituido para eso. Ahora, si no lo uso, está bien, pero estoy biológicamente constituido para aprender, ¿no? Y para transformar. Luego que el sistema nervioso central tiene dos sistemas, uno simpático y uno parasimpático. Entonces, uno es que es la excitación y el otro que es la calma. Entonces, ambos movimientos necesita el cuerpo, necesita estar en movimiento, pero también necesita momentos de paz. Y lo digo ¿por qué? Porque normalmente lo que nos pasa es que estamos en el hacer, 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 estamos en el simpático, estamos con el estrés, con la adrenalina y con todo eso, y nos olvidamos del parasimpático en el que donde bajamos las revoluciones. Y digo dónde bajamos las revoluciones porque una de las cosas que más encontramos es que la gente no está pudiendo dormir. Entonces, si no podemos dormir, imagínense, o sea, el no tener sueño no puedes operar al día siguiente de la mejor manera. Entonces, cómo estamos tan en el movimiento y en la adrenalina y
y en el estrés que eso nos genera cortisol y eso nos está envenenando todos los días. Luego que hay dos redes neuronales, que es la red neuronal por defecto, que nos mantiene en piloto automático. Cuando tenemos poca energía, nos mantiene en piloto automático. Y la red ejecutiva central, que es la que nos activa, necesita energía para moverse, ¿no? Luego que el cerebro consume el 20% de energía, el 40% de la digestión y 10% respirar, o sea que tenemos 70% invirtiendo energía en cosas que no nos damos cuenta. Entonces solamente tenemos 30% de energía, ¿no? Pero sí, muchas veces no comemos, muchas veces no hacemos muchas cosas, entonces cómo no nos damos cuenta, ¿verdad?, de lo que el cuerpo necesita para sostenernos, ¿no? Entonces, siempre, y todos los que me conocen con el tema del bienestar, es enfoquémonos en la energía. O sea, la energía es una palabra que me van a escuchar en todo este momento y está muy relacionado con el bienestar. Y luego que el tubo digestivo tiene 500 millones de neuronas, 5 veces más que la médula espinal. Y es el responsable del 90% de la serotonina. Quiere decir, la serotonina es el neurotransmisor del bienestar. Y lo digo porque mucha gente piensa que solamente las neuronas están en la cabeza, en el cerebro, y no, también están en el tubo digestivo y lo importante que es el tubo digestivo para nuestro bienestar. Luego que el 80% del sistema inmunológico, que es súper poderoso, depende del sistema digestivo. Y luego que el cuerpo saludable tiene el flujo sanguíneo sincronizado entre el encéfalo, el corazón y el tubo digestivo. Esas tres cosas. Y no tiene nada esotérico, por eso el tema de la respiración, que la respiración tiene que ir desde el estómago hasta la cabeza, ¿verdad? Para que haya ese flujo sanguíneo. Si no hay ese flujo sanguíneo, no me llega el oxígeno a la cabeza, y si no me llega a la cabeza, no puedo concentrarme, no puedo atender, no puedo tener foco, no puedo tomar decisiones, no puedo, me disperso. O sea, todas estas cosas tienen que ver cómo opera el cuerpo. Y muchas veces lo perdemos de vista, porque es lo primero que nos sostiene. Es decir, mi cuerpo es perfecto, mi metabolismo es maravilloso, mi sistema inmunológico es súper poderoso, pero yo no lo sé, no lo uso, no lo aprovecho y no lo mantengo. Entonces, otra pregunta, ¿cuáles son mis enfermedades recurrentes? ¿Desde cuándo las tengo y qué hago para remediar? 2 minutos más para que nos concentremos en eso. ¿Bien? ¿Cuáles son esos mensajes del cuerpo que nos dicen, aquí estoy? La enfermedad es el mensaje que el cuerpo me está diciendo, hay algo que no está funcionando. Entonces, ¿cuáles son esas? ¿Listo? ¿Listo? Que alguien me diga sí, por favor. Listo. Ok, listo. Ok, en el caso de esta persona, esta directora que le estoy haciendo, que les estoy contando, tiene
gastritis ulcerosa hace 10 años, tiene burnout hace 5 y tiene infecciones urinarias todo este año, ¿no? Ese desde cuando las tiene. ¿Y qué hace para remediarlo? Nada, o sea, tratamientos, todos tratamientos médicos alopáticos, ¿no? Un poco para que ustedes vayan viendo y vayan analizando, yo les voy contando mi experiencia. Entonces, fíjense que luego de sostener todo esto que tiene que ver con el cuerpo, ¿verdad? Que ya me sostiene, me tiene bien, vienen las emociones. Y las emociones son energía que nos mueve a la acción. Viene del latín movere, me mueve, me motiva, me moviliza a la acción. Entonces, pero esta movilización condiciona nuestros resultados, porque justamente es, si yo estoy con emociones positivas, obviamente me mueven hacia adelante, pero si estoy con emociones negativas, me mueven hacia atrás. Entonces, muchas veces perdemos de vista esto que es la emoción. Entonces, por supuesto que no voy a poder extender mucho en tema emocional. Todos los que han hecho leadership saben que tenemos una clase de 2 horas de todo el tema emocional, pero lo que quiero que se lleven hoy es, primero, que las emociones han permitido la supervivencia de la especie humana. Entonces, fíjense lo importante y lo valiosa que son las emociones. Y lo digo porque una de las cosas con las que me encuentro en coaching, y también se los he dicho muchas veces, es que las emociones, recién sabemos de las emociones a partir del año 90, ¿no? Con las investigaciones, y que investigaciones que había en unas universidades famosas, pero que Daniel Goleman lo trae al mundo con el tema de inteligencia emocional. Entonces son una caja negra desde hace solamente 30 años. Entonces, pero hoy se sabe que ha permitido la supervivencia. Entonces, ¿por qué? Porque me encuentro que la gente no quiere sentir. No quiere sentirse mal, no quiere sentirse bien, no quiere sentir, ¿no? Y vivir es eso, sentir, porque las emociones nos dan información. Las emociones son data de nuestro mundo emocional. Las emociones me permiten darme cuenta de algo que está pasando y que tengo yo en este mundo emocional. Y fíjense que son tan importantes el tema, y por eso yo les digo que mi tema de evangelizar con todo lo que es descubrir el tema emocional, es porque esto lo dice Harvard en este estudio, el 90% del ruido mental más recurrente en las consultas, y yo lo puedo suscribir porque es lo que me he encontrado en los últimos 15 años, corresponden a emociones tóxicas. Ira, resentimiento, frustración, desesperanza, impotencia, todo eso genera un sesgo negativo. Quiere decir que yo estoy en todo momento teniendo una mentalidad apocalíptica, que algo va a pasar, que todo está mal, que la forma como veo la vida es una forma oscura, triste, porque estoy envuelto en un mundo emocional tóxico, ¿no? Y además lo que la toxicidad hace en nuestro cuerpo, ya lo vamos a ver. Entonces, las emociones positivas, ¿no? Esa es la buena noticia, la alegría, la esperanza, la ilusión, el entusiasmo, recargan nuestra energía. Es decir, en el mundo, en toda esta vorágine, como siempre lo digo, y en esta vertiginosidad, va a haber subidas y bajadas. No hay forma de que no hayan. Esa es la vida. Entonces, lo que necesitamos entender es que, pues, estas emociones que se vienen y se van, pero cuando yo me quedo pegada tiene que ver algo con mi mundo emocional y por eso es información importante que yo necesito escuchar. Pero nuestro cuerpo y nuestra emoción es tan maravilloso que cuando le cambiamos la información y modificamos nuestras emociones, el cuerpo se logra recargar y yo puedo volver a empezar siempre.
Y otra cosa es que las emociones son las responsables de la experiencia subjetiva, es decir, no todos vemos ni interpretamos la realidad de la misma manera, porque el mundo emocional son como las gafas que yo tengo, ¿no? Los lentes que yo tengo. El mundo emocional me pone unos lentes y me permiten ver el mundo de forma distinta. Entonces, cada experiencia subjetiva que ha sido la historia de mi mundo emocional es la que hace y que me permite calificar o interpretar la realidad de diferente manera. Entonces, esta es el mundo emocional. Entonces, vamos nuevamente al ejercicio, ¿verdad? Esto que nos está pasando, este malestar que tengo con esta persona, ¿cuáles son esas emociones que me producen este malestar? ¿Sí? Un minutito más. En relación a esta malestar que les dije desde el principio, ¿qué me produce? ¿Qué emoción me produce este malestar con esta situación de malestar con esta persona en particular? ¿Qué me produce? Y si no está aquí la emoción, ustedes la ponen lo que sienten. Porque otra de las cosas que me encuentro es que la gente no sabe identificar qué es lo que siente. ¿Listo? Que alguien me diga que sí. Sí. Ok. César, tan lindo. En el Sí, caso sí, sí. del caso de esta persona que yo le estaba haciendo coaching, ella lo que estaba era frustrada, ¿no? Y ella me decía, esta frustración la tiene hace 3 años, ¿no? 3 años sosteniendo una frustración constante, ¿no? Porque esto que le pasó con la presentación que había tenido, pudo relatarme muchos otros espacios en los que ella tenía esta, esta sensación de frustración de que no tenía una buena relación con su jefe ni con esta persona de marketing que ella lo sentía como una amenaza, ¿no? Entonces ahora nos vamos a la mente, ¿no? Y fíjense que esto lo dice Albert Einstein y es una de las cosas que me encanta, es la mente intuitiva es un regalo sagrado, la mente racional un fiel sirviente. Hemos desarrollado una sociedad que honra al sirviente y se olvida del regalo, ¿no? Y ya vamos a ver por qué, ¿no? Porque le hemos dado mucho peso a lo racional, toda la cultura occidental le hemos dado mucho peso a lo cognitivo, a lo racional, por eso que nos hemos enfocado a lo técnico, a lo que se puede medir, las ciencias duras, ¿no? Y como decimos nosotros en psicología social, eh, porque muchas veces decimos que lo científico es lo propio, pero también decimos, lo científico es un producto social porque es hecho por seres humanos, ¿no? Entonces, fíjense, y yo creo que ustedes seguramente saben muchas cosas respecto a la mente, pero nuevamente les quiero resaltar algunas cosas que son importantes de ver. Primero, la mente es un constructo psicológico, es decir, biológicamente no hay ningún espacio, ni en la cabeza, ni en el cuerpo, ni en el corazón, ni en el estómago, en ningún lado, ni del cuerpo, en el que se pueda identificar un espacio que diga mente, ¿no? Por eso que la neurociencia ha desarrollado mucho el tema de cómo funciona el cerebro, cómo son las conexiones, pero no hay
un tema de la mente como tal. Porque, y se dice mente, conciencia, y ahí hay hay mucha discusión, pero necesitamos entender eso, ¿verdad? Que la mente es un constructo, porque muchas veces creemos que somos la mente, ¿no? Eso que estamos pensando. Luego que la mente modula la percepción de la realidad en función de las creencias, porque igual que las emociones, las creencias producen emociones, ¿no? Porque la emoción está ligada a la creencia, porque está algo que digo y algo que siento en función de eso que estoy diciendo. Y las creencias, como todos sabemos, hay muchas que están conscientes, pero hay muchísimas que están inconscientes. Entonces mucha gente dice, bueno, el 90% de lo que nos pasa es inconsciente, pero si no sabemos cuál es el 100%, no podemos decir que el 90%, pero lo que sí podemos decir es que mucho de lo que, la gran parte de lo que nos pasa en el día a día está operado desde la inconsciencia, ¿no? Luego que la mente es muy obediente, hace lo que nosotros le decimos. Y eso es una buena noticia porque si nosotros le metemos información, va a ser lo que nosotros le decimos. Por ejemplo, es súper importante para crear hábitos, por ejemplo, ¿no? Que es diferente que crear rutinas, porque la rutina muchas veces es inconsciente, ¿no? Es una rutina en la que el piloto automático nos lleva y nosotros vamos como sin darnos cuenta. En cambio, un hábito es un hábito consciente, por eso que cuesta mucho hacerse un hábito, porque el hábito para generar un hábito necesitas mucha energía, ¿no? Entonces tiene que haber cuerpo y emoción para acompañar el hábito. Entonces, por eso que cuesta mucho. Entonces, por eso es que se crean los hábitos, porque si tú le metes información nueva a la mente y lo vas sosteniendo, pues va a ser lo que tú le digas, ¿no? Y luego, que es muy importante, es que miente, ¿no? Y miente precisamente porque hay muchas cosas inconscientes. Entonces, muchas veces estamos discutiendo, y yo lo encuentro mucho, sobre todo cuando coach en equipo, es que estamos discutiendo desde lo que nos estamos diciendo cada uno, y ya lo vamos a ver más adelante, que no es lo que la otra persona te está diciendo, sino lo que tú estás escuchando en función de lo que estás creyendo y escuchando. Entonces, muchas veces estamos muy tercamente sosteniendo puntos sin escuchar. Entonces creemos que lo que nos dice la mente es tal cual, y muchas veces no. Y hay muchísimas experimentos en función de lo que nos miente sensorialmente, por ejemplo, el tema de la mente. Entonces es muy importante tomar en cuenta eso. Tiene pensamientos positivos y negativos, ¿no? O sea, y eso es una buena noticia porque no solamente tiene pensamientos negativos, positivos. El tema es el mundo emocional, que suma y que resta allí, ¿no? Que son los que modulan la experiencia subjetiva. Y luego condiciona el éxito y el fracaso, porque en función de la experiencia que he tenido de éxito y fracaso, es como que se queda como pegado, dependiendo de cómo ha sido, ¿no? De hecho, fíjense que una de las cosas que la vez pasada estaba leyendo de este chico Nadal, el tío, Tony Nadal, tiene un libro que se llama Todo es posible de entrenar. Todo se puede entrenar, se llama algo así el libro. Y él decía que una de las cosas que tuvo que manejar con el Nadal es justamente el éxito, el manejo del éxito, ¿no? Porque dependía de la interpretación que le hacía el éxito, porque si el éxito, él cree que siempre puede estar ganando, no se conecta, cuando fracasa no lo va a poder sostener y no lo va a poder, no va a poder salir de si fracasa, ¿no? Entonces, cómo la mente se queda pegada en ciertas experiencias, depende mucho y condiciona ambas cosas. Y luego que la mente se compara, ¿no? Y se compara porque, por el tema de la sobreprotección. Siempre estamos mirando en el juego del ego, que es lo que sostiene la mente,
se está comparando porque para sentirse equilibrado emocionalmente necesita saber y pensar que hay alguien mejor, peor que tú. Luego es sobreprotectora, nos sobreprotege del riesgo, de la vida, de todo, o sea, nos está cuidando en todo momento para que no nos pase nada. El tema es que lo hace en función de lo conocido, de lo que ha vivido, de las experiencias que ha tenido, y entonces desde allí muchas veces nos tiene como una camisa de fuerza que no nos deja salir adelante por esa sobreprotección. Y luego que es muy sensible a las palabras, ¿no? El impacto de las palabras es súper, súper fuerte, y por eso hay toda una rama de lo que es el tema de la neurociencia con las afirmaciones, con las palabras positivas, con escuchar. Yo no sé si ustedes han visto la experiencia del agua, de cómo el agua no sé si lo han visto, el agua, eh, las palabras, la experiencia del agua de Masaru Emoto, como cuando habla se le dice unas palabras feas o al agua se pone horrible, y cuando se ponen palabras bonitas o música linda, el agua se pone, las gotas de agua se ponen espectaculares, ¿no? Entonces, de igual manera nos pasa con el tema de las palabras. Y luego que vive entre el pasado y el futuro, ¿no? Entonces estamos entre la depresión de lo que ha pasado y nos engancha con el pasado, un poco con eso le digo, para protegernos, para cuidarnos de que no nos vuelva a pasar, y la ansiedad del futuro, que espera que siempre estemos llegando a algo, que siempre estemos en eso. Entonces, así opera esto que es eh, la mente. Entonces, ¿qué nos pasa con la mente? Fíjense que cuando yo digo la mente, tiene que ver con esta parte que está aquí, que es la acción. Entonces ya lo vamos a ver. Una de las cosas que necesitamos aprender a hacer es ganar perspectiva de sí mismo, de nosotros mismos. Es decir, aprender a salir de la mente, porque yo no soy la mente, yo no soy mis pensamientos, yo no soy lo que pienso, yo soy el que piensa, ¿no? El que utiliza la mente. Entonces, muchas veces creemos que somos en la profesión, la familia, las posesiones, los títulos, el conocimiento, la experiencia, que son los resultados que hemos obtenido en la vida, que forman parte de nosotros, pero no somos nosotros. Luego tampoco somos el actor de la película, que es la acción, el que está actuando, que es la mente actuando, que es lo que nos identifica en lo que hacemos, que es el ego que que lo hemos venido construyendo desde pequeñitos, porque el ego es como que yo estoy solo, existo solo y, no, y siempre está separado de los otros, ¿no? Que genera distancia el ego. Por eso que en el extremo llega el egoísmo. Luego el ego tiene el miedo y las heridas que nos ha producido toda nuestra historia, lo que valora, desde dónde actúo, desde dónde escucho, lo que habilita y lo que limita, los juicios, todo eso es mi historia personal, todo esa es esa historia y esa descripción de mí mismo que yo hago. Pero eso es solo lo que me ha venido pasando, ¿no? Porque yo lo que realmente soy es este ser humano, ¿no? El que está aquí, que es una dimensión en el que es el ser, en el que es capaz de ser el director y el guionista de la película. Porque si esto es la película, yo soy el actor, yo puedo diseñar y decir, hey, yo soy el director y el guionista de esta película, yo puedo hablar. De hecho, cuando los que han hecho coaching conmigo y lo que hago coaching, es que nosotros empezamos a hablar con esa persona de la misma persona. Y desde esa manera esa persona puede mirarse, ¿verdad? Y empezar a darse cuenta que entre la acción y la respuesta hay un espacio. ¿Y esto qué tiene que ver? Porque justamente aquí está mi conversación interna, aquí está la reflexión. Cuando yo soy capaz de salir, de entender que la mente es el que está manejando el actor, y que está bien porque es toda mi historia y todo eso, pero yo no soy eso. Yo soy esto que está aquí, que es capaz de transformar este ser a partir de mi conversación interna. Entonces, el escucharnos, ¿verdad? El decirnos, el qué estoy diciendo, qué me está diciendo esto es chucu, 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 que todos sentimos, ¿verdad? Esta conversación a veces taca, 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 taca,
que me ataca, que me siento mal, porque al final es que nosotros estamos en todo momento peleando con nosotros mismos. Lo proyectamos en los otros, pero realmente es la conversación interna la que nos hace daño, la que estamos dándole y dándole y dándole y dándole nosotros de una manera desconsiderada, ¿no? Poco amable, somos muy autoexigentes, somos nos flagelamos con las palabras y con lo que nos decimos. Entonces, eh, entonces uno de los ejercicios que hay que aprender a hacer es observar el pensamiento, ¿sí? Entonces, fíjense que en esta sesión de coaching yo le decía, ok, vamos a ver qué es lo que pasa, ¿no? Entonces, en este malestar que ustedes tienen con esta persona que ustedes ya definieron, ya vieron cómo se sienten con esto, ¿verdad? Esta persona me había dicho, y me siento frustrada, ¿cómo se sienten ustedes, verdad? Entonces, vamos a observar este pensamiento. Y observar el pensamiento es qué me digo cuando pienso en esa persona, o lo que hace esa persona, o en la que me dice esa persona. ¿Qué es lo que me dice? ¿Qué es lo que pienso? Les voy a dar 2 minutos y lo que necesito pensar es si es cierto, ¿no? Si es absolutamente cierto, quiere decir 100% cierto. ¿Cómo te sientes con este pensamiento? ¿Cómo te sentirías sin ese pensamiento? Y si haces lo mismo que le estás reclamando a esa persona. Bien, 2 minutos. Observar el pensamiento. ¿Qué me estoy diciendo? Ajá. ¿Terminaron? Que alguien me diga Sí, sí. sí, Vale, sí. César. Yo creo que César, tú eres el único que está haciendo el ejercicio. Ok. Fíjese en el caso de esta directora que tiene un portafolio, tiene una gran responsabilidad, tiene 30 años de experiencia. Me dice, ¿qué es lo ella me estaba diciendo que estaba frustrada, ¿no? ¿Qué es lo que te frustra? ¿Cuál es el pensamiento que te dices con esta frustración? Y ella me dice, es que no me siento escuchada, ¿no? Eh, porque que ella siente que cada vez que presenta, y me puso varios ejemplos, entonces, cuando yo le pregunté, ¿es cierto? O sea, ¿es cierto que no te sientes escuchada? Me dice, es cierto que no me siento escuchada. O sea, observo su pensamiento, no me siento escuchada, eso, ¿es cierto? Sí. Ok. ¿Es absolutamente cierto? Porque el absolutamente cierto significa que no hay ni una sola posibilidad de ser escuchada. Entonces, no es absolutamente cierto. Me dijo, no, bueno, es verdad, no, porque ha habido otras oportunidades y me empezó a nombrar otras oportunidades en las que sí se ha sentido escuchada.
¿Cómo te sientes con este pensamiento? Nuevamente, frustrada, estoy agotada, desgastada, no quiero, o sea, realmente, de hecho, una de las cosas que estaba planteándose era renunciar. ¿Cómo te sentirías sin ese pensamiento? Y me hizo, uf, me sentiría, o sea, aliviada, ligera, o sea, ¿no? Entonces, fíjense cómo es su propio pensamiento, es su propia interpretación de lo que siente, lo que la hace sentir así, ¿no? Porque no es la realidad, es lo que ella está interpretando de la realidad. Y entonces, la última pregunta, ¿hago lo mismo que yo estoy reclamando? Y me dijo, sí, pues yo también no escucho. Entonces se puso a relatarme cuántas veces ella interrumpe, cuántas veces ella no escucha, cuántas veces ella... y si no estamos haciendo esto, ya no se había dado cuenta, ¿no? No se había dado cuenta. Entonces, otra de las cosas que me dijo y que empezamos a descubrir a partir de esta conversación, me dijo, me he dado cuenta que lo que yo hago también, porque una de las cosas que me había dicho es que él la pone en evidencia, ¿no? Entonces me dijo que ella, desde que él llegó, porque era una persona que conocía desde hace mucho tiempo, que había sido su par hasta antes de tener este puesto, y me dijo, yo siempre lo estoy poniendo en evidencia, o sea, siempre estoy mostrándole que yo soy la que más sabe. Y lo pudo reconocer, ¿no? Entonces, fíjense cómo el bajarle el tema y escucharse, bajar la velocidad solamente para escucharse, puedo acceder a otras cosas que no me estaba dando cuenta. Porque otra de las cosas que decimos, no nos damos cuenta. Creo que eso es importante de ver. Luego, el tema con esto es que el impacto que tiene todo esto es un impacto emocional que obviamente implica, como ya vemos que todo está, el encéfalo, el corazón está todo sincronizado, el impacto emocional es físico, mental, social y espiritual. Es decir, en el sistema inmunológico, cómo impacta el sistema digestivo, cardiovascular y muscular. Y me gustaría que ustedes vieran, ¿verdad?, de las enfermedades que ustedes pusieron, en dónde de estos sistemas es que más les afecta, ¿no? Para irlo poniendo. Luego en el mental, ¿verdad? Estrés, y el estrés es cortisol, porque el estrés es algo muy bueno porque nos mantiene alerta, pero la adrenalina subida y todo ese estrés genera un cortisol que me envenena y impacta en el flujo sanguíneo. Entonces me va dañando, cuando no hay flujo sanguíneo en ciertos órganos, lo que me daña es el órgano porque el órgano va muriendo. Si no llega oxígeno, no llega flujo, no llega flujo, no llega oxígeno, el órgano se va muriendo. Entonces el estrés, la memoria reducida, la poca concentración y la dispersión. Hoy yo creo que les había dicho el tema, hay una nueva corriente que se llama neuroergonomía cognitiva. La neurociencia está sacando, y tiene que ver con el tema de la atención, ¿no? El tema de cómo este bombardeo de información y de estímulos que tenemos está dañando todos nuestros procesos mentales. Entonces, memoria reducida, poca dispersión es lo menos que nos pasa con estas cosas. Y luego todo este tema, fumar, alcohol, todas estas cosas. Entonces, me gustaría que vieran en dónde les impacta más este tema del malestar, ¿no? Este tema que estamos hablando, esta situación de malestar, todo esto, ¿dónde les impacta emocionalmente? Y hay otra cosa que necesitamos hacer que es el tema de cómo mantenemos la energía, y ya voy terminando, es el mal manejo del tiempo, ¿no? Y nosotros como personas de proyectos, el tiempo tiene que ser un must, como dicen los gringos, ¿no? O sea, es una cosa que hay que planificar, hay que hacer, pero no solamente eso, sino nuestra vida, ¿no? Para que el tiempo sea, y el tiempo, una de las cosas que es lo que más tenemos y es lo más valioso que tenemos y lo que más desperdiciamos porque no regresa, ¿no? Crear o repetir rumores y o chismes, fíjense que eso tiene con el tema de la mente. ¿Se acuerdan que les dije el tema de por qué el chisme es un deporte nacional, un deporte regional? ¿Por qué ocuparnos de la vida del otro si nos quita energía?
es que de alguna manera nos sentimos, nos da seguridad psicológica, nada más, porque hay alguien peor que yo, ¿no? Entonces, cada vez que hay alguien que mete la pata y hace estas cosas, y lo vemos en todas las redes y las cosas, sí, es que no, es que mira, que no sé qué, entonces, que si Shakira con Piqué, que si Cueva, que si viene Paolo, o sea, todas estas cosas que se vienen en el día a día, tienen que ver con eso, ¿no? Tienen que ver con sentir que hay alguien que está peor que yo. El reclamar constantemente nos mantiene atentos a que no estamos en agradecimiento. Las personas que estamos en agradecimiento no hay forma de conectarse con el reclamo constante y la queja, ¿no? El desorden, el desorden es un gran quitador de energía, el tener todo desordenado, sucio, todas estas cosas nos quitan mucha energía. Pensar demasiado, ¿no? Porque hay una diferencia entre reflexionar y pensar es que el que piensa es el ego, ¿no? El que piensa es la mente, el que reflexiona es la conciencia, la que sale y se escucha, es capaz de salir y escucharse, ganar perspectiva y escucharse, ¿no? Entender que podemos ser el actor y el director de la película, ¿no? Ese entrar y salir. Luego las expectativas infantiles, una de las cosas que me encuentro es que esto debería ser así, Giovanna. ¿Y por qué? Es que a mí me criaron de esta manera, pero a ti te criaron. O sea, todos nuestros padres son maravillosos, pero imagínense si cada uno debería vivir en función de lo que cada uno lo criaron. O sea, y entonces eso, ¿no? Hay un tema de inmadurez. La rueda del hámster cuando estamos a hacer, estamos cansados, agotados, pero no vamos a ninguna parte. Siempre estamos con ese agotamiento del hacer, estar ocupados, ¿no? Escuchar malas noticias cotidianamente, yo se lo decía ahorita a, ay, se me fue el nombre, a María del Carmen, justamente porque los medios de información están hechos para generar matrices de opinión, no para informar, ¿no? Gracias a Dios que hoy hay otras maneras de informarse con las redes y cada uno decida, pero está científicamente comprobado cómo nos afecta el estar escuchando en todo momento ese malestar, porque el miedo, que es el que se aloja en la boca del estómago, está un miedo constante, ¿verdad? Nos genera cortisol y nuevamente nos daña el cuerpo. Querer agradar a todos, ¿no? Ser los buenos de la película, nos han creado para ser niños buenos. Deudas y escasez, por supuesto, vivir desde esa. Una de las cosas que me encanta, yo no sé si ustedes han escuchado a Peter Diamandis, para el que le interese escuchar. Él tiene una teoría de la abundancia que es impresionante, que me encanta. Él es el creador de Singularity de la universidad y tiene muchas cosas ahora, que ha creado muchísimas cosas, pero él dice que estamos en una época de abundancia y que no sabemos gestionarla, ¿no? Para quien lo quiera buscar, Peter Diamandis, lo pueden buscar en todos lados. Entonces te cambia la perspectiva de la vida, ver la vida desde la abundancia y no desde la escasez, pero con números, con data, con estadística, ¿no? Que puede decirlo. Y luego fingir que todo está bien, ¿no? Aquí no pasa nada, voy poniendo las cosas debajo de la alfombra, pero la energía mala no se va a ninguna parte, nos genera malestar, estamos todo el día rumiando cosas, y el cuerpo, como yo siempre lo digo, o implosiona, que nos enfermamos, o explota relaciones hacia afuera. Entonces, allí el fingir que todo está bien, sí, 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 no, 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 entonces no saber decir que no también forma parte de esto. Entonces, la reconexión emocional es sumamente sencilla, porque muchas veces me dicen, Giovanna, ¿cómo hago? Es muy sencillo, muy, pero muy sencillo, porque gracias a Dios el ser, el alma, no necesita grandes cosas, lo que sí necesita es la reiteración, ¿no? Entonces, la dopamina, que es el neurotransmisor del bienestar, la oxitocina, los vínculos, la serotonina del estado de ánimo, y ya les dije que el estado de ánimo está directamente relacionada con el tubo digestivo, y la endorfina, que es lo analgésico. Entonces, fíjense qué fácil, ¿no? Duerme 8 horas, celebra los logros, hace ejercicio, bebe agua, tiempo al aire libre. La oxitocina medita, ora, abraza, dona algo, acaricia pensamientos positivos.
La serotonina, que es el estado de ánimo, agradece, camina en la naturaleza, recuerda momentos felices, hace ejercicio aeróbico, ponte al sol, que es la vitamina D. Y la endorfina practica hobby, ríe, baila, canta, ve películas inspiradoras y lee libros. Fíjense que no es tan difícil, no es tan difícil. Lo que hay es que empezar a hacerlo para recargar energía. Como yo siempre les digo, esto es como, si ustedes quieren cargar esto, funciona, ¿cómo hago? ¿Cómo hago para que funcione el celular? Esto sí no se nos olvida. Lo recargamos todas las noches, ¿verdad? ¿Qué hacemos? Y se recarga. Se recarga, lo enchufo, ¿verdad? Sí, lo enchufas hasta que Ah, llega a 100, pero no más de 100 porque si no ajá, se malogra. ok. ¿Cuánto nos enchufamos? Miren lo fácil que es enchufarse. Miren lo fácil que es generar estos neurotransmisores. Facilísimo. Y el cuerpo es tan maravilloso que una vez que uno le mete información diferente, eso cambia, ¿no? Es sumamente, sumamente fácil. Entonces, otra de las cosas que pasa, y esto sí se los dejo de tarea, si pueden, por favor, copiar, sacarle la foto a esto, es desde la confianza, ¿no? Porque una de las cosas que me pasa, y que se lo decía a esta persona, ¿cuáles son tus fortalezas? Ella solamente veía oportunidades de mejora. Bueno, yo soy así, pero es que también soy, o sea, sumamente autoexigente, perfeccionista, autoexigente, flageladora. Y una de las cosas que yo me encuentro es que no se paran en las fortalezas. Si no nos damos cuenta de las fortalezas que tenemos, no hay fortaleza mental posible, ¿no? Siempre estoy en el que debo cosas. Y ustedes, todos los que están aquí, no pueden haber llegado hasta aquí si no tienen fortaleza. Y yo, gracias a Dios, en los 15 años que tengo más de 15 años de coaching, no he encontrado a nadie que no tenga fortaleza, ¿no? Aceptar es cómo quiero transitar esto que me está pasando, aceptarlo, me está pasando algo, tengo el malestar con esta persona, ¿no? ¿Qué hago? ¿Cómo lo quiero transitar? ¿Pido ayuda? ¿Lo transito? ¿Me calmo? O sea, lo atravieso, no le paso por encima, no represo la emoción, hago algo. ¿Cuáles son las resistencias que emergen para esta situación? ¿No? Cuando esta persona, yo estaba hablando, me dice, yo, bueno, lo que pasa es que yo no sé hablar, yo tengo un tema de comunicación, ellos me dicen que yo hablo mucho, que entonces doy muchas vueltas, entonces yo dije, bueno, entonces, ¿qué? Y nuevamente el aprendizaje al final es primero si estaba utilizando sus fortalezas, la respuesta era no, y luego es que, ¿qué necesita incorporar para atravesar y resolver la situación? Y es aprender a diseñar conversaciones, ¿no? Significativas, porque ella también usa mucho el sarcasmo, ¿no? En su conversación con su jefe, usa mucho el sarcasmo, los pone en evidencia, no dice las cosas de frente, lo dice como todo en broma, pero desde la ironía, entonces necesita aprender a comunicarse. Ella, no es que yo soy técnica, por eso es que yo no me sé comunicar. Le dije, no, hoy decir que eres técnica es un lujo, hoy o sea, porque ella obviamente con sus equipos lo maneja súper bien. Su tema comunicacional es hacia arriba. Entonces, ¿cómo nos damos cuenta a partir de un estado de malestar? Nos damos cuenta lo que necesitamos incorporar para aprender y para seguir adelante y que ya decidió no renunciar. Entonces, fíjense que todos tenemos la llave, pero como yo les digo, si tenemos si nos montamos en esta vertiginosidad, si estamos en piloto automático porque no tenemos energía, no hay forma de hacerlo. No hay forma de hacerlo. Entonces, hay que hacer cosas, hay que hacernos preguntas. Yo, como les digo, yo sé que no todo el mundo necesita hacer coaching, pero sí el hacer ejercicio, el hacer esto es súper, súper, súper importante. Y el aprender a escucharse desde esta conciencia, ¿verdad? Desde esta conciencia de mí mismo para yo entender y aprender a hacerme preguntas y comprenderme, ¿no? Porque el tema del autoconocimiento es súper importante para desarrollar esta fortaleza mental. Y el sesgo positivo, como sé que estoy en sesgo positivo, es estar más centrado en el agradecimiento y no en la queja, ¿no? Y el agradecimiento como una actitud ante la vida,
no dar gracias, sino sentir gracias, que es otra cosa. Aprender a gestionar tus emociones y crear una pausa entre el estímulo y la respuesta, entender que hay un espacio entre el actor y el director, que hay un espacio en el que yo puedo actuar. Entiendes que las personas y las situaciones de tu vida no son en blanco y negro, esos extremos. No necesitas menospreciar a los demás para sentirte mejor, no hay necesidad de eso. Tu diálogo interno se está volviendo más positivo y amable, esa conversación interna es más amable, ¿no? Autocompasión. Puedes reconocer que estás equivocado y no necesitas alardear para tener razón. Y te permites descantarte y sentirse culpable, ¿no? Eso de bajar el hacer para esto. Entonces, la calidad de vida es lo que siento día a día. Y a mí me encanta esta oración porque también es otra fuente de gran sufrimiento, el tema de aquellas cosas, de ocuparme de cosas, de preocuparme por cosas de las que no tengo control, ¿no? Entonces, concédeme serenidad para aceptar las cosas que no puedo cambiar, valor para cambiar aquellas que sí puedo, alejarme de aquellas que no puedo ni aceptar ni cambiar, y sabiduría para reconocer la diferencia. Muchas gracias por su atención. Excelente, excelente, Joanita. Excelente presentación. Un aplauso, amigos. Y ahora sí. Buena, Giovanna, excelente. Gracias, César. Ajá, ¿quién hizo la tarea? A ver, ¿quién me dice que ha hecho la tarea? Todos. Todos. Yo vi a María del Carmen y a ti nada más. Ajá, César. César, ¿cuándo levanta? A ver, ¿qué haga la pregunta? Herminia dice sí hice la tarea, ok. Sí, a ver, ¿quién hizo la tarea y me cuenta? Ajá. A ver, no, bueno, sí, una pregunta. Bueno, no pregunta, realmente. Felicitaciones, realmente, Giovanna. Nos has dado realmente una charla que nos hace reflexionar muchísimo y nos ha hecho reflexionar en que la abundancia está en uno mismo. Sí. Como eso lo hemos visto, ¿no? De que realmente la abundancia está en uno mismo y está en qué generar esa abundancia que sea positiva, ¿no? Y es por eso lo que tú has comentado, ¿no? Que las emociones positivas son lo más importante que tenemos, pues, ¿no? Que debemos, digamos, conseguir emociones positivas, no tanto las negativas, ¿no? Claro. Y realmente también, conforme a lo que tú comentas, evaluarnos, ¿no? En lo que tú mencionabas, ser, acción y resultado, ¿no? Entonces, eso nos va a orientar, digamos, primero el ser, después la acción, qué cosas debemos accionar, qué cosas debemos hacer para tener, pues, los resultados, ¿no? Así es. Y realmente, lo que tú comentabas también, ¿no? A veces no es tan positivo escuchar las malas noticias cotidianamente, porque realmente yo te comento que a veces yo prendo el televisor y quiero enterarme de las noticias en los canales y prendo las noticias y todo es súper negativo realmente, que me deja realmente asustado hasta para caminar unas 4 o 5 cuadras. Exacto. De mi casa. Realmente me deja bien asustado, ¿no? Y a pesar de que en la zona donde yo estoy muchas veces pues circula policías y serenazgo, pero al haber escuchado las noticias me deja asustado de los robos, los asaltos, las pistolas y todo lo que hay, ¿no? Entonces, eso también a veces no es tan positivo de escuchar las malas noticias. O sea, es bueno escuchar las noticias, pero no cotidianamente las malas noticias, ¿no? O sea, ya uno tiene ese pensamiento. Sí. Y realmente nos has hecho ver tantos puntos importantes para salir, digamos, de todos los problemas que tenemos, sobre todo los problemas psicológicos, ¿no? Que tenemos, y ser mucho más positivos y salir adelante.
Muchas gracias, Giovanna. Muchas Tan lindo, gracias César, gracias. Tú sabes que la vez pasada César me decía, venía en un taxi y un muchacho me dice, y yo, ¿cómo estás? Y no sé qué, ¿cómo está? Entonces él me dice, bueno, usted sabe el peligro, señora, es que los buenos somos pocos, y no sé qué, me dice el muchacho, ¿no? Entonces yo le digo, la verdad es que yo no sé si no puedo o no quiero creer que los buenos somos pocos. Le dije, yo creo que los buenos somos más. Lo que pasa es que el mal hace mucho ruido. Y entonces, porque yo no me puedo imaginar, le digo, por ejemplo, eh, en nuestros conos, por ejemplo, ¿no? Que hay tanta pobreza y tal. O sea, yo no me imagino a toda esa gente que vive 1 millón de personas, que sea el 1 millón de personas de gente mala. O sea, hay más gente buena. Que hay delincuentes, por supuesto, pero no todos son delincuentes. En la gente que está alrededor de nosotros, o sea, no podemos creer, no lo podemos creer. Por eso que me encanta la mirada de Peter Diamandis con el tema de la abundancia y como que entender que de verdad somos más buenos más buenos, o sea, no. Y que además, como siempre les he dicho, todos tenemos luz y sombra, pero digo que el que alimentamos la bondad somos más. Entonces, pero estamos en un mundo en el que se privilegia, en las noticias se privilegia lo malo. Entonces, nos da esa sensación de zozobra, de incertidumbre más, el miedo, no sé qué. Pero como decía Mari Carmen, estar alertas, porque no podemos decir, ay, aquí no pasa nada, no. Pero no con miedo, es el miedo sostenido es lo que preocupa. Entonces, hay que ponerle un poquito más de atención a eso. Y cambiemos noticias por música, 21 días y listo. Así que más fácil imposible. Sí, efectivamente. Muchas ¿Alguien gracias. más? Gracias. ¿Alguien más me iba a decir algo? ¿Quién hizo la tarea? A ver, que me dice cómo le fue. Alguien que ha hecho la tarea completa y que Yo haya hice la descubierto tarea. algo. Ajá, María del Carmen, cuéntame, ¿qué descubriste? ¿Te reveló algo? ¿Te dijo algo? Bueno, más bien haciendo ese recorrido y que me hace recordar, efectivamente también pues pude, porque esto también me pasó en un proyecto, Ajá. y yo como mi rol de gestor, de PM, ¿no? Entonces Ajá. tienes el equipo y tienes a los recursos, pero cuando sí se tiene ese acompañamiento también del equipo de Change Management, donde no solamente es un tema de comunicación, sino de cuidar al recurso, Claro. de ver desde los líderes, o sea, todo lo que tenemos que ir encajando, ¿no? Bien. Entonces, ¿qué se hizo? O sea, también ahí vino esos espacios de conversación y de retroalimentación, que si Bien. bien es cierto, yo soy un externo, o yo era un externo, pero mi Ya. rol estaba guiando al gerente del proyecto de esa empresa, ¿ya? Entonces, más bien, yo hice esos procesos de retroalimentación porque quieran o no esas personas me reportaban a mí, ¿verdad? Entonces, ¿qué también aprendí allí? Es a manejar, como bien tú dices, el tema de las emociones, ¿verdad? Donde efectivamente, mucho más aún que yo era un externo, tener un momento también como de respirar las 3 Exacto. veces, los 3 minutos, porque soy ser humano. Y Claro. entonces sí chocaba y sí impactaba, pero también yo creo que la persona se dio cuenta que no iba a poder a que caigamos, porque no era solamente yo, sino que caigamos una serie de personas en su juego mental o en su forma de Sí, ser, que de pronto sí, ni claro. siquiera él lo conoce, Lo ¿no? conocen, exactamente. Entonces, ese fue mi aprendizaje y también pues ser muy hasta cierto punto político desde cierta forma para que todo llegue de acuerdo con lo que estábamos todos enfocados en tener el resultado del proyecto, ¿no? Hoy, casualmente, y esta mañana también en otro espacio que participaba, también decía
Yo no concibo definitivamente hacer un proyecto o gestionar un proyecto sin tener este equipo que nos cuida, que nos ayuda, porque inclusive a uno mismo, el equipo de Change Management, el tener un rol como el tuyo, como el de coach, que definitivamente en otros años, yo tengo mucho más de 15 años trabajando en proyectos, y recuerdo también, sí, a veces se veía el equipo de Change, pero los asociaban directamente con recursos humanos, Sí. ¿ya? Donde querían que llevaran el registro de las capacitaciones y lo que sacamos en los exámenes, y que se ocuparan del mail y de la comunicación y el de no sé qué, ya. Pero no es así, así no funciona. Y yo, gracias a Dios, lo estoy aprendiendo y lo he entendido, y yo sí digo, o sea, si no tengo a ese equipo, realmente vamos a tener un alto también riesgo de impacto, porque trabajamos personas por personas y para personas, porque las personas hacemos las empresas, realmente las personas estamos en el mundo y hacemos el mundo. Entonces eso, muchas gracias, de verdad me ha aportado mucho en esta cierre ya de viernes de esta semana, pero muy valioso, de verdad a todos, muchas gracias. Envío un abrazo desde Guayaquil, Ecuador, a la orden. Gracias. 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 ¿Alguien pudo detectar alguna enfermedad? Ninguno, todos estamos sanitos. No me mientan, no me mientan, los conozco. Hola, ¿qué tal? Juvenal. Hola, Giovanna. Bueno, no voy a responder tu pregunta, me la voy a guardar para mí. Muy bien. Pero sí, ¿Pero la notaste? Okay. Pero sí, funcionó. Mira, yo de toda la exposición me he centrado en esa pirámide que hiciste, Ajá. ¿no? Y estaba tratando de ver de que, digamos, no es un tema secuencial. O sea, no es que primero tienes que tener el cuerpo sano, el espíritu sano, la mente sana. No vas escalando, sino que, porque no empiezas de cero, ¿no? ¿Ya? Entonces, sí, o sea, digamos, tienes, voy a ponerlo en estos términos, ya tienes parte del cuerpo sano, hay unas partes que capaz no, ¿sí? No sé si eso es válido, ¿ya? Emocionalmente hay cosas que manejas mejor que otras, ¿no? Y mentalmente respondes también ante unas situaciones mejor que frente a otras situaciones, etcétera, no sé. Entonces, ¿no? Y ya espiritualmente estás también, ¿no? O sea, tienes en todas esas escalas tienes cosas buenas que son parte también de lo que decías de buscar las fortalezas, ¿no? Entonces, eres fuerte en posiblemente en varias partes de esa pirámide, ¿no? Y creo que por ahí viene digamos, la potencia de esta capacitación, ¿no? De esta charla, ¿no? Ya, porque ha podido, no sé, refrescar, reflexionar, en mi caso personal, ese tema. Buenísimo. A ver, tú sabes que Juvenal, porque lo he visto en mi o sea, en el quehacer, ¿no? En la experiencia, y lo he visto también en mi vida, ¿no? Y yo se lo digo a todo el mundo, o sea, saludo a todo el mundo, es que si en la transformación tú no incluyes el cuerpo, no hay posibilidad que se sostenga. Porque hemos crecido desde una forma muy inconsciente. Entonces, el cambio consciente exige mucha energía. Y la energía se genera en el cuerpo. Y la emoción
¿cómo se dice? Te da, te descarga y te recarga, ¿no? Entonces, y te digo que es una forma de verlo porque realmente todo está implicado, ¿no? Lo vemos así para poderlo mostrar, pero realmente todo está implicado, ¿no? Pero lo que no hagamos desde el cuerpo, que es como no se sostiene la transformación, ¿no? Y te digo que yo tengo, o sea, tengo 15 años trabajando, tengo 5 años de terapia, tengo los 5 años de carrera, más los 2 años de coaching, más toda la experiencia que tengo. Y el no incluir el cuerpo en mi transformación me jala la inercia, te jala, la inercia, la inconsciencia te jala, te jala. Entonces, solamente con el cuerpo moviéndose, porque está ya sumamente probado con el tema de cómo le cambias la información a partir del deporte, del movimiento, del estirar, del ejercicio, que cambia, realmente cambia tus neuronas y cambia los neurotransmisores y todas esas cosas que haces a partir de allí, se puede sostener la transformación. Entonces, yo lo que digo, y siempre lo sostengo, porque fíjate tú que la psiquiatría, la psicología, había sostenido mucho el tema desde la terapia de lenguaje, del verbatim, pero no se sostiene la transformación si no es del cuerpo. Entonces, por eso es que desde allí se pone como base. Pero, como tú bien dices, está todo implicado, porque como hay algunas cosas que sí hago bien y estas no se las manejo y no sé qué, no sé otro, porque no somos algo tan separado, ¿no? Pero las enfermedades nos dicen algo, los malestares nos dicen algo, pero yo lo que digo es que la buena noticia, ¿verdad? La buena noticia es que el cuerpo es tan maravilloso y el ser humano es tan maravilloso que con pocas cosas puedes cambiar tu fortaleza física, emocional y mental, con muy pocas cosas, ¿no? Y sin hacer terapia ni nada de esas cosas. O sea, de verdad que hoy en día todo este tema de incluir el cuerpo y la salud y todo el tema emocional le ha quitado mucho a los psicólogos. O sea, y yo lo digo como psicóloga y como porque la gente se siente mejor. O sea, es impresionante todo lo que empieza a suceder. Entonces, desde allí la invitación es muévanse, cuerpo, muévanse y observarlos. Si hay cosas que puedes hacer es moverse y observar tus pensamientos y entender que no eres tú, ¿no? 2 cosas básicas. Gracias. Solo para terminar, y bueno, y sí, tienes razón, yo me sorprendí de que hay una frase, ¿no? Mente sana en cuerpo sano, ¿no? Tal cual. Mira ¿Sabes desde quién la dijo cuándo. esto? Mira desde cuándo se ha dicho eso. Es No un sé. poeta que se llama Juvenal. No sé si es romano o griego, no sé. Uh-huh. Bueno, Pero aplicar más bien entonces, desde está cuándo. fuerte y claro. Ok, Exacto. gracias, Aristóteles, Carlos. Aristóteles dice Alfredo. Muy bien. No, revisa, googlea. Alfredo Yaja también es un compañero de trabajo que ¡Ay, qué chévere! Que están se, aquí. se animó aquí a venir. Entonces, que la bienvenida Ay, también y el agradecimiento a él. qué bueno, Alfredo, buenísimo. Alfredo, Dante, únanse a la comunidad, que aquí de verdad la pasamos los viernes un ratito juntos a crear y a seguir co-creando y a compartir conocimiento. Yo siempre le digo a Eddie que mi compromiso como coach, a partir de todas estas cosas que me enfrento todos los días, es la evangelización con el tema del bienestar, de generarse bienestar, aprender a generarse bienestar y el poder de las conversaciones, ¿no? Porque lo que falta en una relación se encuentra en una conversación. Entonces, estas son las 2 banderas que tengo todos los días y la próxima vez vamos a hacer diseño de conversaciones. Cristian, anótame ahí para que seguir apoyando aquí al Global para que hagan la siguiente bandera, que es el poder de las conversaciones. Vale, chicos, los dejo porque ya estamos viernes y todo el mundo tiene que irse a dormir o a seguir disfrutando el fin de semana. Así que nada, muchísimas gracias por su tiempo. Espero haberle sumado un granito de arena y una semillita para que sigan echándole agüita a todo este tema emocional. Así que nada. Un gran abrazo. Gracias, Giovanna. Gracias. Los abrazo fuerte. Me encanta verlos.
La foto, la Gracias. foto. abrazo. La foto. Un ratito para la foto, la última toma de la noche, a ver todos los que puedan. Mira, Jonathan, ahí está Jonathan, que no lo había visto. ¿Cómo estás, Jonathan? Ciro, qué lindo. Mario, tan bello. Qué lindos. Saludamos. Tiempo sin verlos. Mira, hasta Jesús está por ahí. Me acuerdo de Jesús. ¿Te acuerdas, Jesús, el primer día de tu... ¿Te acuerdas? Ahí está Renecita también, tan linda. Me acuerdo Jesús tan lindo del primer día de leadership, ¿te acuerdas? Jesús me dice el primer día que damos la clase, y él me dice, ¿qué te pareció, Jesús? Me dice, no sé, voy a ver si voy a la siguiente clase. Y al final se quedó todo el curso, tan lindo. Siempre te recuerdo con mucho cariño, Jesús. Tatiana, que también Tatiana está en Ecuador, María del Carmen. Catarino, Alfredo. Nada, los abrazo fuerte, chicos. Cuídense, amigos, Un abrazote. Gracias. Dale, gracias. El próximo viernes. Chao, Hasta el Roger. otro viernes. Cuídense. Chao. Adiós a todos.